Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal del Oráculo de la Pitonisa Gata y muchas gracias por regalarme de nuevo el placer de vuestra presencia. En esta ocasión tengo para vosotros un interesante vídeo donde os voy a hablar sobre qué es un oráculo, qué es una pitonisa y vamos también a hablar en concreto de uno de los oráculos más famosos de la historia, el oráculo de Delfos. ¿Qué es un oráculo? Bueno, pues un oráculo es una predicción o pronóstico que una deidad ofrece a través de un intermediario, el cual se supone que tiene la sabiduría o capacidad para interpretar la respuesta que se da a la pregunta que realiza un consultante. Hay varias herramientas que pueden ser utilizadas como oráculo, como las cartas, las runas, los péndulos y las bolas de cristal. Incluso en la antigüedad se acostumbraba a utilizar la posición de los planetas y estrellas para interpretar los acontecimientos terrestres. Saber interpretar cualquier oráculo implica una determinada experiencia y práctica y puede ir acompañado, aunque no es imprescindible, de poseer ciertas habilidades innatas como por ejemplo la evidencia. En cualquier caso, el oráculo nos permite ayudar a mejorar los aspectos espirituales negativos de nuestra existencia. Bueno, vamos a hacer un inciso para decirte que si quieres tener acceso a contenidos exclusivos y participar de los sorteos y sorpresas que tendrá el canal próximamente, lo mejor que puedes hacer es suscribirte. De esa forma no te vas a perder nada y además me vas a ayudar a que el canal pueda ir creciendo y sea una motivación para seguir compartiendo con todos vosotros nuevos vídeos e información. Uno de los oráculos más famosos y antiguos fue el oráculo de Delfos. En la antigua Grecia, concretamente en el valle del Pleistón, junto al monte Parnaso, que estaba cerca de la actual villa de Delfos, en la región de Fócida, existía un gran recinto sagrado dedicado al dios Apolo, donde la leyenda y la mitología decían que éste, con el fin de guiar a los hombres, había matado con su arco y sus flechas a la gigantesca serpiente o dragón Pito o Pitón, para apoderarse de su sabiduría. Pitón custodiaba en dicho lugar el oráculo de su madre Gea, la Tierra, que era la diosa más antigua de todos los dioses del Olimpo, creadora del universo y con poder para predecir el futuro. Apolo guardó las cenizas de la serpiente en un cofre y lo enterró bajo el santuario. En el cofre reposaba toda la sabiduría de Pitón. Por eso aquel lugar era conocido como el ombligo o centro del mundo. Para establecer el culto del nuevo santuario, Apolo desvió hasta allí un barco de sacerdotes cretenses. Las instrucciones de Apolo fueron muy claras. Custodiaréis mi templo, que será rico en tesoros y honrado por muchos hombres. Conoceréis así los pensamientos secretos de los dioses inmortales. Para conmemorar la muerte de la serpiente, Apolo también creó los Juegos Píticos, que duraban entre 6 a 8 días y se celebraban inicialmente cada 8 años y posteriormente cada 4 años. Consistían en certámenes poéticos, de canto y música, teatrales y luego se incorporaron las pruebas deportivas clásicas en el estadio que se construyó años después, situado al pie del monte Parnaso. Los vencedores, llamados pitonices, obtenían una corona de laurel, el árbol sagrado de Apolo, que simbolizaba el reconocimiento de los dioses. Gracias a estos juegos y sobre todo al oráculo, el santuario de Delfos se convirtió en uno de los lugares de peregrinación más importantes de la cultura helénica. De las rocas de la montaña brotaban varios manantiales que formaban distintas fuentes. Una de las fuentes más conocidas y más antiguas era la fuente Castalia, rodeada de un bosque de laureles que estaban también consagrados a Apolo. La tradición narraba que un pastor observó cómo sus cabras se comportaban de forma extraña cuando se acercaban a una grieta de donde salían vapores. Cuando el pastor se acercó al mismo lugar, empezó a profetizar. La noticia se extendió y la gente empezó a acudir al lugar para realizar también profecías, pero durante el trance, pues muchos terminaban saltando a la grieta y desaparecían en ella. Así que se eligió a una sacerdotisa llamada Pitia o Pitonisa en honor a la serpiente, a la que se construyó un trípode para que estuviese segura, desde el que, inspirada por los vapores subterráneos, interpretaba y transmitía las respuestas del oráculo con los acontecimientos futuros para todos los consultantes. Se sabe también
que no se hacía distinción de clases para elegir a la pitonisa. A la candidata lo único que se le pedía era que su vida y sus costumbres fueran irreprochables. El nombramiento era vitalicio y se comprometía a vivir para siempre en el santuario. Originalmente, la Pitia era una joven virgen, pero a raíz del rapto y violación de una de ellas por un joven de Tesalia, se decretó que desde entonces no podría escogerse ninguna con menos de 50 años, aunque deberían seguir vistiendo como una doncella. La primera pitonisa que ejerció en el oráculo de Delfos se llamaba Sibila, por eso su nombre se utilizó luego como sinónimo de quienes se adivinan. Los días de consulta, la Pitia se purificaba en la fuente Castalia. A continuación, realizaba ofrendas a Apolo. Después, los sacerdotes vertían agua fría sobre una cabra. Si ésta tiritaba, era una señal de que Apolo estaba receptivo a las consultas, y entonces se realizaba el sacrificio de la cabra en el altar de Apolo. La pitonisa se sentaba en un trípode que estaba en un espacio llamado Aditon, al fondo del templo de Apolo Pitio, y que se hallaba sobre una grieta muy profunda de la roca. Por esa grieta emanaban unos gases que hacían que la mujer entrara en trance y su cuerpo se agitara. Algunos autores dicen también que la pitonisa descendía a una cripta subterránea donde tomaba agua de la fuente Casiótide. Masticaba hojas de laurel, lo que ayudaba a alcanzar un estado psicosomático, y aspiraba los vapores que brotaban de las grietas de las rocas para llenarse del aliento de Apolo entrando en trance. Una vez inspirada, la Pitia o pitonisa daba la respuesta a un sacerdote que las interpretaba y escribía en forma de verso y las entregaba al consultante. Plutarco atribuyó el poder de las pitonisas al vapor proveniente de las grietas en las rocas de la cueva. Hoy se sabe que dos fallas tectónicas se cruzan bajo Grecia, con una fractura justo debajo de Delfos, y que por las fisuras que hay en las rocas ubicadas bajo el templo se pueden filtrar gases como etano, metano y etileno, que podrían provocar que una persona entrara en un estado parecido al trance. Este sistema de adivinación era considerado por los griegos de la antigüedad como un medio válido y útil de conectar con sus dioses, por lo que el oráculo fue respetado durante más de 1000 años. Los consultantes eran de todo tipo, desde grandes reyes hasta gente pobre, sabios, eruditos y plebeyos. Tenían una entrevista con la pitonisa unos días antes de hacer su consulta al oráculo, que se celebraba el día 7 de cada mes, fecha del nacimiento de Apolo, excepto en invierno, que no había oráculo, pues se suponía que Apolo viajaba al país de los hiperbóreos en esa época del año. El día de la consulta se purificaban con agua de las fuentes de Delfos y a continuación se establecía un orden de consulta, teniendo algunos derecho de preferencia. Una vez establecido el orden, se pagaban las tasas correspondientes, ofrecían un sacrificio en el altar que había delante del templo y por último el consultante se presentaba ante la Pitia y hacía sus consultas. Durante los siglos de apogeo del oráculo fue necesario nombrar hasta 3 pitonisas para poder atender bien las innumerables consultas que se hacían. Sin embargo, en los tiempos de decadencia solo había una, suficiente para los pocos y espaciados oráculos que se requerían. Había consultas públicas y privadas. Las consultas públicas eran de las ciudades-estado griegas. Las privadas eran las de los ciudadanos preocupados por problemas cotidianos. En ocasiones, ciudades como Atenas enviaban embajadas sagradas para consultar asuntos de interés público. Además de las consultas de los peregrinos, el oráculo era una parte importante de la vida política. En cada decisión que se debía tomar, ya fuesen políticas, comerciales o militares, las ciudades acudían al oráculo buscando el visto bueno. La guerra era un tema principal de las consultas públicas. Antes de declarar la guerra siempre se consultaba al dios, aunque muchas veces las respuestas eran interpretadas de forma incorrecta. Un ejemplo es el de los ciudadanos de Mesina, que interpretaron «los cartagineses serán vuestros aguadores» como señal de que los esclavizarían, cuando realmente fueron derrotados por mar. El declive comenzó en el siglo I a.C. y siguió hasta el siglo III después de Cristo, época en la que el oráculo seguía siendo respetado, pero cada vez recibía menos visitantes. Esto hizo que el dinero que se reservaba para el mantenimiento fuese disminuyendo y que empezase a notarse el abandono. También hubo un incendio en el templo de Apolo que se reparó posteriormente. A pesar de eso, los juegos píticos siguen celebrándose y el oráculo sigue consultándose, aunque las consultas ya no son sobre temas políticos, sino que priman los asuntos domésticos. En el siglo II los visitantes eran más curiosos que fieles. La gente acudía al santuario por curiosidad y no para ser utilizado como correspondía en un principio.
En el siglo III, campañas de diferentes pueblos recorrieron Grecia arrasando y saqueando todo lo que encontraban. En Delfos destruyeron las pocas estatuas que quedaban en pie y el resto se destruyó cuando Teodosio el Grande, emperador romano, mandó acabar con todo lo relativo al paganismo, y el oráculo de Delfos cesaba su actividad en el año 390. Si te ha gustado este vídeo, por favor regálame un like y no dudes en dejar tus impresiones y sugerencias, porque es la forma en la que puedo saber cómo ayudaros con nuevos contenidos que sean de vuestro interés. Y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este vídeo y por formar parte de esta comunidad de energía positiva. Un abrazo y nos vemos próximamente aquí, en el oráculo de la pitonisa gata.